es el catecismo, y es fundamental que podamos entender que el catecismo es para poder comprender lo que nosotros como iglesia presbiteriana o iglesia reformada creemos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que pensamos, cierto? Como teología, cómo se va estructurando, cierto, toda nuestra dogmática, pero también cómo nosotros practicamos o cómo lo llevamos a la realidad, la teología la cual nosotros creemos. Por eso quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y el tema que vamos a ver hoy es sobre la revelación. Y dice así, Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos tener una gran cantidad de religiones alrededor del mundo. Podemos tener el hinduismo, el budismo, Hare Krishna o lo que ustedes puedan creer, o lo que ustedes puedan saber, ¿cierto?, de información de diferentes religiones, pero el Dios de la Escritura, el Dios cristiano, o el Dios judío cristiano, es el único Dios que se ha revelado por medio de palabras. Como dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, quiere decir que Dios no ha hablado pocas veces a través de la historia, sino que ha hablado muchas veces. ¿Y cómo lo ha hecho? Ha sido por medio de los padres, ¿cierto? Antes que estuviera los 10 mandamientos, ¿cierto? Cuando veíamos al padre Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿cierto? A las 12 tribus, siempre Dios fue hablando y revelándose, ¿cierto? A través de pacto, a través de estableciendo un reino sobre la tierra. Y antes, ¿cierto? Lo hizo por los padres, luego por los profetas, una voz profética, ¿cierto? Hasta que llegó Juan el Bautista, ¿cierto? Que fue para preparar el camino del Señor. Pero ahora nos dice, en estos postreros tiempos, en estos postreros días o en estos postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros días? Son los de que Cristo ha llegado hasta, ¿cierto?, los días que nosotros estamos o los que vendrán. Eso se llaman los postreros días. Y Dios, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No solamente Dios se ha revelado, ¿cierto?, por medio de palabras, por medio de su Hijo Jesucristo, sino que también nos dio un sentido, nos hizo, ¿cierto?, y nos constituyó a nosotros herederos de todo, junto con Cristo, por quien asimismo hizo el universo. Si Dios hizo el universo para Cristo, quiere decir que nosotros también fuimos hechos para Él. Si nosotros fuimos hechos para Cristo, entonces nosotros debíamos conocer la revelación de Cristo a través de la Escritura, a través de los profetas, a través de los padres. Si hay algo que el hombre necesita, es entender para qué fue hecho, entender para lo cual fue creado. Y fue creado para escuchar la voz profética de Dios. Fue hecho para escuchar a este Dios todopoderoso que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Si la religión cristiana es válida y es verdadera, es primero porque tiene un Dios que es real. Segundo, es porque tiene un Dios que ha hablado. Y no solamente ha hablado, sino que lo ha hecho, punto número 3, lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. ¿Comunicando qué cosa? Comunicando a su Hijo, ya sea por las palabras o por el Hijo mismo. Todo está constituido en Él, en Jesucristo, para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que nosotros conozcamos al Hijo. Y si conocemos al Hijo, conocemos las palabras de Dios, conocemos los hechos de Dios también a través de la historia. Si conocemos a Cristo, conocemos también por qué el universo fue hecho. Si conocemos también a Cristo, conocemos cuáles son el significado de nuestras circunstancias, el significado de nuestra existencia. Por eso es tan importante que Dios se ha revelado de muchas maneras y ha hablado y ha actuado a través de la historia. Por eso quiero dejar ahora, para seguir esta clase, para que vayamos viendo a través de ejemplos, ¿cierto? A través de cómo esta revelación se ha ido estableciendo durante todo el transcurso providencial de Dios, ¿cierto? A través de la historia, que Iván nos va a estar hablando, ¿cierto?, de estas cosas más adelante. Pero también me gustaría que ya que empecé y
creo que faltan algunos, preguntarle a ustedes cómo han estado durante esta semana. ¿Cómo ha sido esta verdad de Jesucristo en sus vidas durante este tiempo, durante esta semana, durante el transcurso de estos días? Y me gustaría preguntarle de uno en uno, ya que muchas veces no quieren hablar. Flo, ¿cómo ha estado tu semana en estos días? ¿Has estado viendo la gloria de Dios, viendo la gloria de su Hijo Jesucristo, conociendo sus palabras, conociendo sus obras? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Iván y soy miembro en plena comunión de la iglesia, de esta iglesia, Cristo Rey. Y para los que llegaron un poco tarde, una de las cosas que hablaba nuestro hermano Raúl era el propósito de estos catecismos, ¿ya? Y si bien estos catecismos son para las personas que quieren hacerse miembros, ¿ya? Me gusta mucho las palabras de A.W. Tozer cuando él habla y dice: el problema más grande de la iglesia el día de hoy, el problema más grande del cristianismo, que ha perdido su elevado concepto de Dios. El propósito principal de estos catecismos es que usted pueda conocer más al Señor, a este Dios trino, a Cristo. Y que no tengamos ese concepto bajo con respecto a Dios. Así que eso es uno de los propósitos. No tan solo que usted se haga miembro de nuestra iglesia, sino que también usted pueda relacionarse con este Dios trino, que pueda conocerlo, que usted encuentre esa intimidad y esa paz que la Escritura nos habla por medio de Cristo. Vamos a partir con... Esta es nuestra segunda clase. Segunda, porque la primera fue de introducción. Y en nuestra primera clase nosotros vamos a ver lo que es la revelación. ¿Ya? Todos tienen sus Biblias. Todos tienen. Andrea. Amén. El hombre idóneo tuvo que... Catecismo menor de Westminster y Confesión de Fe de Westminster, ¿ya? Y yo tengo acá el Catecismo de Heidelberg, que, bueno, este es más obligatorio para estos catecismos en vez que este, pero sí vamos a ver algo importante el día de hoy sobre este. Amén. El día de hoy vamos a ver lo que es el Principium Cognoscendi Externum. Y la primera cosa que me dijo Raúl cuando vio este PowerPoint, me dijo: a mí no me gustan estas cuestiones raras con estos nombres raros. Claro. Él dijo al tiro: no me gusta, pero es importante, y me gusta mucho la división que hace Luis Vercos con respecto a esto. Porque Luis Vercos lo divide como el Principium Cognoscendi Externum y el otro es el Internum, ¿ya? Que tiene relación más con el hombre, ¿ya? O el principio del conocimiento que el hombre tiene en sí mismo, en su ser, ¿ya? Así que el día de hoy nos toca esto, Raulito. Y un aspecto importante es la relación que hay entre la religión y la revelación. Y aquí cito a Berkhoff, que él dice, y cita al doctor Orr, donde dice: en una relación más amplia, probablemente no hay proposición sobre la que la más elevada filosofía religiosa de los últimos 100 años haya estado más de acuerdo que en esta, que toda religión se origina en una revelación. Y quiero que vamos a Deuteronomio 29:29 y vamos a partir por un aspecto importante. Si alguien lo encontró, Deuteronomio 29:29, si lo puede leer. Las cosas secretas permanecen en Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Partimos con quizás la cosa más importante, que la religión se funda en que Dios se ha revelado. La cosa más importante que nosotros confesamos como reformados no es que nosotros encontramos a Dios, o buscamos a Dios, o hallamos a Dios, sino que si algo conocemos de Él es porque Él se ha revelado. Y aquí quiero citar específicamente a Berkov. Dice, alguna vez el hombre si alguna vez el hombre ha de conocer y de servir a Dios, a éste le toca revelarse, a Dios, ¿cierto? Esto resulta mucho más verdadero, atendiendo al hecho de que en la religión el hombre está buscando algo que no ha podido encontrar en la ciencia y el arte, en el comercio y la industria, en los placeres sensuales y en las riquezas mundanas, es decir, redención del pecado, de la muerte y vida en comunión con Dios. Podrá obtener el hombre estas bendiciones únicamente si Dios mismo se revela al hombre y le señala el camino de la salvación. Entonces, partimos con respecto a la revelación. Es Dios quien se revela al hombre y no es el hombre quien encuentra a Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y me encanta eso, para nuestros hijos para siempre. Los que quieren casarse o los que ya están casados tienen una responsabilidad muy grande como padres. De enseñar a sus hijos, de discipular a sus hijos y que las mismas promesas que hay en esta escritura también son para sus hijos. No, vuélvete atrás, Raúl, por favor. Mira, acá entonces, Dios se revela al hombre y es por eso que la religión existe. La religión no existe porque un día se le ocurrió algún concepto con respecto a Dios o alguna vez encontró algo de Dios. Si el presbiterianismo o la fe reformada existe el día de hoy, no es porque Calvino encontró a Dios, no es porque Lutero encontró a Dios, sino porque Dios los encontró a ellos en la persona de Cristo. Y de la misma forma contigo y conmigo. Si el día de hoy tú estás optando a ser miembro o vienes a aprender, tú no has llegado aquí por tus propias fuerzas. Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Si estás el día de hoy acá sentado, porque Dios te encontró, porque Dios salió a tu encuentro y Él se revela a tu vida por amor. Amén. Ahora sí, Raulito, muchas gracias. La idea general de la revelación. Y esto es importante. ¿Por qué? En un diccionario común y corriente, la palabra revelación significa descubrimiento de algo desconocido. Porque es importante saber ya de dónde proviene esta palabra o qué es lo que significa revelación. Y un diccionario común, descubrimiento de algo desconocido. ¿Ya? Pero en la Biblia la revelación es el acto de Dios mediante el cual Él comunica al hombre la verdad referente a sí mismo en relación con sus criaturas y le proporciona el conocimiento de su voluntad. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la primera definición y la segunda definición? La primera definición habíamos dicho que un diccionario común y corriente, descubrimiento de algo desconocido. Y la segunda definición en lo que la Biblia nos dice con respecto a Dios. ¿Alguien puede ver alguna diferencia ahí? ¿Ya? ¿Y quién encontró a quién? La definición del diccionario dice que el hombre encontró lo que no había encontrado. ¿Ya? ¿Ya?
Ya. Excelente. Un diccionario común y corriente nos va a dar una mirada antropocéntrica. Descubrimiento de algo desconocido. Tú descubres algo desconocido. ¿Qué es revelación para ti? Que yo encontré algo. Pero en la Biblia es todo al revés. Es Dios quien se reveló al hombre y no es el hombre quien encontró a Dios. Entonces, esto es importante a la luz de las Escrituras. Dios se reveló a nosotros, como lo hemos dicho. Entonces, lo primero entonces, Dios se revela. Deuteronomio 29, 29. Y hay que hacer una distinción con respecto a la revelación, dado que antiguamente en la teología se llamaba revelación natural y revelación sobrenatural. El día de hoy se le conoce como revelación general y revelación especial, y para eso quiero que vamos a Salmos 19. Y una persona va a leer del versículo 1 al 6, no sé quién, y la otra persona del mismo Salmo 19, pero del versículo 7 al 11. Y es muy importante, chicos, que traigan sus Biblias, ¿cierto? Que tomen apuntes, que hagan preguntas, que traigan y que intenten conseguirse en internet el catecismo, ya, porque las tareas las sacamos de ahí. Igual estamos utilizando el sumario de Louis Berkhof, ¿cierto? Louis Berkhof es un teólogo holandés, reformado, y mayoritariamente su obra en español es súper buena, aunque sí hay otros libros mucho mejores, pero lamentablemente no se han traducido al español, pero cómo lo sistematiza él es súper bueno, es súper claro, es súper preciso. Así que estamos utilizando nuestro amigo Luchito Berkhof, como dice el Raúl. Luchito Berkhof. Salmos 19, versículo 1 al 6. Cari, si nos puede deleitar, por favor, con la lectura. ¿Alguien más? Sí, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte, al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, ¿cuál atleta?, a recorrer el camino. Sale a un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Amén. Si alguien lo encontró diferente, porque la versión NBI, ¿ya? Del versículo 7 al 11, ¿quién puede leer? Ahí nuestro... La ley de Jehová es perfecta, que lo convierte la vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila el panal. Tus siervos además han estado con ellos. En guardarlos hay grande valor. Amén. Entonces, habíamos visto en primera instancia, ok, Dios se revela al hombre. Y es ahí donde la religión cristiana, es ahí donde el cristianismo se sostiene, ¿ya? Dios se ha revelado al hombre y hemos visto que antiguamente el concepto era revelación natural y revelación sobrenatural, pero el día de hoy es revelación general y revelación especial. Raulito. Y vamos a ver lo que es la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Y aquí Berkhof dice algo súper importante. Dice
que la revelación general no nos es dada en forma de comunicación verbal, sino en los hechos, fuerzas y leyes de la naturaleza, en la constitución y operación de la mente humana y en los hechos de la experiencia y la historia. La Biblia nos habla de ella en pasajes como, y justo tenemos Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La revelación general tiene que ver todo con la creación y la providencia. En este caso es la historia. Entonces vemos que Dios se reveló por medio de lo que creó. Y este concepto es súper importante, porque no tan solo vemos a un Dios creador, sino también vemos a un Dios que no dejó su creación ahí, sino que por medio de su providencia la gobierna y la guía para la gloria de su nombre. Y quiero que vamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 17 al 21 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ojo con el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto quizás es uno de los pasajes más impresionantes. Por medio de este pasaje, Dios nos dice, me he revelado a todo el mundo y nadie puede decirme que no me conoce. Una de las cosas importantes es que nosotros podemos conocer algo con respecto a Dios, viendo la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es más, este versículo nos dice que no existen ateos. Los ateos no existen. Nadie nace ateo. El ateísmo es algo cultural. Porque dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que nadie nace ateo, y el ateísmo es algo cultural. El ateo no puede llegar delante de Dios diciendo, nunca te conocí. Nunca supe de ti. Y por eso es que no creía en ti. Mentira. Todo el mundo sabe quién es Dios y puede conocer a Dios por medio de lo que Él creó. También Salmo 135 nos habla sobre la providencia de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Saben qué es lo más increíble de esto? Es que Dios no tan solo creó todo, sino que lo está dirigiendo en este instante. Lo está dirigiendo en este instante.
Dios no dejó al azar todo o al destino. No tan solo Dios creó, sino que también lo dirige. Y tengan siempre eso en mente. ¿Ya? Raulito, entonces hemos visto cómo Dios se ha revelado al hombre, ¿ya? Y que esta revelación o este conocimiento con respecto a Dios nos llega por medio de una revelación general que tiene que ver con la creación y la providencia de Dios. Y ahora vamos a ver la revelación, la creación en sí, dale. Atrás. Y aquí el Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 9, dice, ¿qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días y todas muy, muy buenas. Para los que están optando a ser miembros, el capítulo número 4 de la Confesión de Fe de Westminster les habla más extensamente sobre esto. Y como ya habíamos dicho, Dios se ha revelado por medio de su creación. O sea, podemos conocer algo con respecto a Dios por medio de lo que Él ha creado. Ahora vamos a ver qué es la providencia. Y también el capítulo número 11 del Catecismo dice lo siguiente: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de ésta. Ojo con esto. Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de ésta. Como ya habíamos dicho, no tan solo Dios creó, sino que también dirige su creación conforme a su voluntad. Entonces, también nosotros podemos conocer a Dios por medio de la historia, por medio de su providencia, por medio de lo que Dios está haciendo en la historia de la humanidad. Y me gusta mucho, y voy a citar aquí el Catecismo de Heidelberg en su pregunta número 28. Lo siguiente: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Dice que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. ¿Cuántos de aquí están pasando por adversidad? ¿Cuántos de aquí están pasando por prueba? ¿Cuántos de acá están pasando por alguna penuria o alguna tristeza? Hermanos, más allá de cualquier cosa que le esté pasando, Dios está atrás de eso. Dios tiene además el control de eso. Y como dice la Escritura, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Así que yo te hago un llamado a que tú tengas tu confianza en Cristo, que tú deposites tu confianza completamente en el Señor. A lo mejor no entiendes por completo los planes de Dios para tu vida, pero te hago un llamado a que tú puedas descansar, que tu corazón tenga paz en Cristo, de que todas las cosas a los hijos de Dios les sirven para bien. ¿No es así? Amén. Amén. Hay hartos que no tan solo decimos amén a eso, sino que creemos certeramente que es así. A lo mejor estás pasando por algún problema, pero aún dentro de esa dificultad, dentro de esa tormenta, nosotros decimos, Señor, gracias, porque tú tienes el control de eso en nuestras vidas.
cuán importante es la providencia del Señor. Que Dios no dejó a su creación andar solamente, sino que vemos un Dios que se involucra con nosotros, que se involucra con su creación en sí. Y no la deja estar, sino que está ahí atrás, obrando. Así que te hago ese llamado, a que tu corazón descanse en lo que Dios está haciendo. Amén. Hay un valor y una importancia en la revelación general, y como habíamos leído en Romanos, que Dios se ha revelado a todo el mundo. No hay quien pueda tener excusa con respecto a eso. Y Juan Calvino, un teólogo reformado, nos dice lo siguiente: nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos, y esto por un instinto natural. ¿Por qué? A fin de que nadie se excusase con pretexto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad, para que cuando todos, desde el más pequeño hasta el mayor, entiendan que hay Dios y que es su creador, con su propio testimonio sean condenados por no haberlo honrado y por no haber consagrado ni dedicado su vida a su obediencia. Una de las cosas que la revelación general hace, ya, es que nadie va a poder llegar, como ya había dicho, delante de Dios diciendo: jamás supe de ti. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos el privilegio, en muchos países más, de tener una Biblia y conocemos a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellas tribus que no tienen una Biblia? O con muchos países que aún no han sido alcanzados. Ellos perfectamente pueden llegar delante de Dios: me tenéis que dejar entrar al cielo porque yo nunca te conocí. Y ahí el Señor le dice: no, porque para eso creé todo. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. La creación nos habla sobre Dios, y es muy importante, porque aquellas personas que se van a querer pasarse de listo, intentando decirle a Dios: ¿sabes qué? No te conocí, o nunca tuve una Biblia acerca mío. Dios le va a decir: ahí está la creación. Por medio de un razonamiento pueden llegar a darse cuenta que esto no fue creado de la nada, o del Big Bang, o de un proceso por ahí que creó algo y tenemos el universo. No, sino que había un Dios omnisciente y omnipotente que creó todo. Así que hay una importancia tremenda en la revelación general. Pero además lo que tiene, o mejor dicho, lo que no tiene la revelación general, es que es insuficiente. ¿Alguien puede decirme por qué la revelación general es insuficiente? Vimos que tiene un valor importante, ya, pero que por otro lado es insuficiente. ¿Por qué? ¿Alguien atreve a contestar? Puede ser porque nos muestra la existencia de Dios, pero de una manera más amplia o superficial. Ya, Entra una relación personal. ya. ¿Alguna otra idea más? Cari, que estuvo en la clase pasada, aquí la vamos a ver si aprendió. Como el la creación misma no va a ser capaz de salvarlo, perdonarlo. Ya. Excelente. ¿Podemos conocer por medio de la revelación general a Dios? Sí, podemos saber algo de Él, algo de sus atributos, algo de sus obras y de lo que ha hecho, pero la revelación general es insuficiente. ¿En qué sentido? Que no nos presenta un Salvador, que no nos presenta a Cristo, que no nos habla de la cruz,
y de lo que Él hizo en nuestros corazones. Flo. ¿Cómo se puede presentar un arrepentimiento de una persona que solamente conoce la revelación general? ¿Cómo puede haber conocimiento de pecado en su vida si nadie le habla de que es pecador? O eso es como el conocimiento que viene de Dios. Claro. Ahí entramos al tema de la revelación especial. O sea, la revelación general nos habla sobre Dios y lo que Él hizo. Pero si tú no tuvieras Biblia, jamás sabrías sobre un Redentor, o sobre Cristo, o lo que Él hizo en tu vida. Y para eso es la revelación especial. Y por eso, como Juan 17:3 dice, la vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces lo que no hace la revelación general, por un lado, es presentarnos a Cristo, presentarnos la salvación, decirnos lo pecadores que somos delante de un Dios santo. Israel. Solamente para complementar un poco lo que la pregunta de Flo, o sea, ¿cómo una persona puede saber que realmente es pecador solamente por la revelación general, dices tú? O sea, hay que partir que el único que a nosotros nos puede convencer realmente de pecado es el Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo que en teología se llama la ley natural. Y Calvino lo define como esto. El fin de la ley natural es hacer al hombre inexcusable. Podríamos definirla adecuadamente diciendo que es un sentimiento de conciencia mediante el cual discierne entre el bien y el mal lo suficiente para que los hombres no pretexten ignorancia, siendo convencidos por su propio testimonio. Hay que pensar que cada persona fue creada a imagen de Dios. Y si tú te das cuenta, uno de los puntos de la revelación general que dijo Iván, nosotros siempre vemos solamente como la naturaleza, la revelación general, pero también está la historia del hombre. Claro. La historia de toda la humanidad, en la cual estamos cada uno de nosotros incluidos. Nosotros, al ser creación de Dios, está esta ley natural. Y que al final el hombre sabe si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Pero como el hombre está caído, siempre está inclinado al mal. Por lo tanto, en vez de que su corazón pueda ser convertido, ocurre lo inverso. El hombre cada vez se va endureciendo más y más. Por lo tanto, una persona puede estar convencida, entre comillas, de que está haciendo algo malo, pero como su corazón no está regenerado, sigue deleitándose en el pecado. Y cuando viene alguien y le dice algo, su corazón se endurece más. Por lo tanto, más es inexcusable. ¿Qué falta es? Que no solamente sea convencida de pecado, sino que también vea cuán malo es su pecado. Y esa es la finalidad de la ley del Señor. Pero eso lo hace solamente el Espíritu Santo por un medio específico, que lo van a ver ahora, que es a través de la revelación especial. Pero con la revelación general, de acuerdo a lo que leyó Romanos capítulo 1, que todo hombre es inexcusable. ¿Sabes cuál es una de las características de la revelación general? De que no solamente cuando nosotros vamos, o tú vas a las Torres del Paine, o vas al sur de Chile y contemplas algo súper lindo, oye, wow, acá hay un creador. ¿Sabes lo que hace también la revelación general? La revelación general también te habla del juicio. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Entonces, al ver ese espectáculo tan lindo, hay un Dios grande. Pero si tú no te has puesto a cuenta con el Señor, como dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, la misma revelación general, ese mismo ocaso de sol tan lindo en Valparaíso, en Viña del Mar, va a ser juicio para ti. ¿Sabe cuál era una de las cosas que me recordaba mientras hablaba Israel? Es que yo conocí a una persona que le pasó a la inversa. Que teniendo la revelación especial, era duro. Duro de corazón. Vivía en una religiosidad. Y hasta que Dios no obró en él, no pudo ser salvo. ¿Saben cómo se llama esa persona? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Fariseo de fariseos, decía. Conocía la Escritura, el Antiguo Testamento. Pero no se convirtió realmente hasta que Cristo vino a su encuentro.
De la misma forma, aunque tú tengas tu Biblia, jamás vas a poder convertirte si Cristo no viene a tu encuentro. Así que, hermanos, debemos realmente apreciar lo que tenemos el día de hoy aquí. Porque hay muchos que desearían tener una Biblia y no la tienen. Hay muchos que anhelarían tener las Escrituras y no la tienen. Pero también tomémosles el peso y la responsabilidad de lo que significa tener la palabra de Dios frente a nosotros. Que si nosotros la rechazamos y nos endurecimos, mayor condenación hay. Amén. Entonces, la revelación general, por un lado, es insuficiente porque no nos presenta a Cristo, ¿ya? Y es importante porque deja sin excusa a todas las personas. O sea, nadie puede excusarse delante del Señor. Entonces vimos cómo Dios se revela al hombre y cómo esta revelación general nos habla por medio de la creación o de la naturaleza y por medio de la providencia o la historia de la humanidad. Cómo Dios va obrando por medio de la historia. Ahora vamos a ver lo que es la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Y aquí entramos a nuestro tema del día de hoy. Dice Berkov, nos menciona que juntamente con la revelación general en la naturaleza y en la historia tenemos una revelación especial que ya se encuentra incorporada en la Escritura. La Biblia es el libro de la Revelatio Specialis y resulta que en último análisis el único principio cognoscendi externum de la teología es la Biblia, ¿ya? Pero dentro de todo esto, no tan solo la revelación especial es la Biblia, como dice en Timoteo 3, en 2 de Timoteo 3:16, y quiero que me acompañen. 2 de Timoteo 3:16, y mientras tanto alguien que pueda buscar Juan 1:14. 2 de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces tenemos una revelación general que es por medio de la creación y la providencia de Dios, pero también una revelación especial que nos es dada por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras, porque fue inspirada por Dios. Y si alguien encontró Juan 1:14, si alguien puede leer a los hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Una de las revelaciones especiales que Dios ha dado es escrita, pero la máxima revelación es encarnada, y es Cristo. Y me encanta mucho lo que dice el versículo 15 de 2 de Timoteo 3. Dice, y que desde la niñez, Pablo le está hablando aquí a Timoteo, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si bien la revelación general no nos hablaba de Cristo, la Escritura sí lo hace. Y aún más muestra a Cristo como la revelación encarnada. Así que armando bien todo el puzzle, hay muchas cosas y conceptos que los vamos a dejar hasta ahí, porque van a ir en la tarea que vamos a dar, ¿ya? Pero para hacer un resumen, partimos acá, con Dios revelándose, ¿cierto? Esta revelación viene de forma general y especial. De forma general por medio de la creación y la providencia, y la especial por medio de la Biblia y Jesucristo. La revelación especial, como ya he dicho, viene por medio de la Escritura y el Catecismo Menor de Westminster, y pónganlo ahí porque va a ir dentro de la tarea, en su pregunta 2 y 3, ¿ya?
Y en la Confesión de Fe de Westminster, su capítulo 1 completo habla sobre la Escritura. Si alguien quiere saber más, porque fue dada escrita ya, y todo eso, pero no voy a adelantar mucho para que ustedes también puedan hacer sus tareas, sus trabajos y eso. Vamos a hacer una prueba al final del catecismo. Ya. ¿Oral o escrita? Ambas, ya. Así que estudié. Vamos a ir rapidito porque nos gustaría juntarnos en grupo igual, conversar y todo eso. Y esto es importante. Y quería llegar a este punto. Porque la revelación especial es progresiva. Por ejemplo, desde Génesis se va ampliando esta revelación y el conocimiento de esta. Por ejemplo, Abraham no conoció tanto como lo conoció Pablo. Y Pablo, bueno, no lo conoce tanto a lo mejor como usted, aunque lo dudo, porque Pablo realmente era un hombre increíble. Pero una de las características es que es progresiva, como habíamos dicho ya, que va en crecimiento. Si usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, empezamos con Génesis con poquitas cosas, después vamos ampliando más, ¿cierto? Pasamos el Pentateuco, después se va ampliando y llegamos a Apocalipsis donde ya nos muestra absolutamente todo. Por ejemplo, en Génesis, en el protoevangelio, nos habla de que un día la simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente, pero no nos habla que es Cristo. Es solamente una promesa que apunta a un Redentor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque después nosotros podemos ver por los diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces fue progresivo. Lo otro que tiene que la revelación especial es pactal. Y es importante porque el concepto de religión, algunos teólogos no saben bien de dónde proviene la palabra. Algunos dicen religare, otros relenguere y todo. Y esa palabra, el significado en sí es como atar a. ¿Ya? Y para nosotros es pactal porque la palabra pacto significa alianza o acuerdo, aunque me gusta más alianza. Es una alianza. Donde cuando hablamos de que la Escritura es pactal, nos muestra la alianza que Dios tiene con nosotros por medio de Cristo. Lo otro que es basiológica, ¿cierto? Que es cristológica y doxológica. Cristológica, ojo con eso, porque nosotros los presbiterianos lo que tenemos, todas nuestras predicaciones deben ser cristocéntricas. Deben llegar a Cristo. El centro de todo es Cristo. Es Cristo. Él es el centro de absolutamente todo. Cuando habla de basiológica, Basiológica, claro. En general, y doxológica es que glorifica, si no me equivoco, glorifica a Dios, claro. Dale, Raúl, para dar las... Bueno, ahí ya tenemos el cuadro completo, ahí está la bibliografía. Dale. Ya, tarea. Dice, desarrolle con la Biblia las siguientes preguntas tomando como referencia la Confesión de Fe de Westminster y las obras de Luchito Berkov. Ya, primera pregunta. ¿Por qué la revelación general es insuficiente? Y lo repetí varias veces para que después no digan, no sé cuál es. ¿Por qué la número 10 dice, ¿por qué la revelación especial es suficiente? ¿Ya? Luego dice la número 3, ¿necesitamos nuevas revelaciones hoy en día? Ojo con esa pregunta. Ojo con esa pregunta. ¿Ya? Y sobre todo, para los que quieren optar a ser miembros. Ojo con esa pregunta. ¿Ya? Esto implica en que lo recibamos o no lo recibamos. No, pero ojo con esa. ¿Ah?
La número 4 dice, ¿de qué otra forma se reveló Dios en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Y ahí Luis Sverkov ya nos habla más. Claro, el sumario, perdón. Ojo, que está la teología sistemática, está el manual de doctrina cristiana, está el sumario de doctrina cristiana y también está introducción a la teología sistemática. ¿Ya? Si usted quiere ser recibido, tiene que leer todo. No, mentira. Broma. Del sumario, en la página 17 a la 22, leanlo todo y van a poder contestar a la pregunta número 4. La número 5 es importante igual porque es más para ver lo que ustedes piensan con respecto a la Biblia. Por ejemplo, nombre 3 temas centrales que da a conocer la Biblia. ¿Alguien puede? Panchito. Como dice la pregunta, nombre tres temas centrales, pero ¿va con desarrollo o solamente nombre tres temas? La idea es que fuera con desarrollo. Ya. Que usted nombre y explique. Claro, nombre y explique 3 temas centrales. Lo que usted crea, lo que usted piense. Bueno, yo creo que es esto, yo creo que hace énfasis en esto otro. Ahí está. Ahí para que nadie se excuse delante del profesor. ¿Ah? Ya. Y la última dice, ¿por qué Dios se ha revelado y cómo se aplica esto a nuestras vidas? La que más nos interesa que usted desarrolle es la número 6. ¿Ya? ¿Cómo usted ve este tema de la revelación hacia su vida? Y que nos pueda explicar y que nos pueda conversar un poco más. ¿Ya? Chicos, ¿nos vamos a juntar ahora en grupo? Pasa nomás, Israel. Ven, gánate aquí al cerco, al lado mío. Aquí está el poder. ¿Cómo ven esto ustedes, el asunto de la revelación en sus vidas? O sea, lo que acaba de explicar Iván. ¿Y especial? Bueno, le hago esta pregunta porque nos vamos a separar en unos grupos para que ya lo empecemos a degustar un poco. Yo solamente lo apagaste, Raúl. Sí, no estoy dando nuestros correos. Pero quisiera hacer énfasis con respecto a la revelación especial. Si ustedes se dan cuenta, habla de la Biblia como la palabra escrita y Cristo, que es la palabra encarnada. Y eso obedece a algo muy importante que aparecía en la diapositiva posterior y fue con respecto a la pregunta que la Biblia hace mucho énfasis, vamos a tener después de una clase, en el pacto del Señor y en el reino. Cuando se muestra de que Cristo es la palabra encarnada, ¿sabes por qué es muy importante? Herman Babi, me gusta Babi. Iván habló sobre Berkhof, que es un teólogo holandés reformado. Babi también es un teólogo reformado, holandés también, pero fue más viejo que Berkhof. Y él habla de esto, de que por qué Dios se revela especialmente y es en Cristo. Y es porque Dios nos busca, dice. Y es porque Dios viene a nosotros. Y es porque Dios entró totalmente en nuestra situación. ¿Y eso a qué obedece? Al pacto del Señor. Génesis capítulo 5, cuando Dios dice a Abraham, ¿cuál es la esencia del pacto? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y muchas veces la Biblia se repite, yo estaré en medio de ellos, yo estaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vemos cuál es, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, el nombre de Cristo, uno de sus nombres es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Y es por eso que en Cristo nosotros vemos la consumación de todo. Y es por eso que la palabra nos apunta a Cristo. La palabra no nos apunta a nosotros. Nosotros no somos el centro de esto. Porque es increíble cómo Dios viene a nosotros para su gloria. Entonces, que esto ustedes lo puedan tener encarnado. De que Dios al encarnarse, como dice Val, Dios entró totalmente en nuestra situación. De tal manera que Cristo es el mediador tanto de la creación, como digo, pero también de la recreación de cada uno de nosotros. Todo apunta a Cristo. Así que con respecto a eso nos vamos a separar en dos grupos
pero especialmente entre las personas que quizás no nos conocemos tanto. ¿Ya? Chicos, ojo, esta PPT se les va a mandar. La idea mía, porque ya habíamos dado esta clase domingo en la mañana, ¿ya? Y ahí lo vimos más pausadamente y más extensamente, y yo ahora lo hice un poco más rápido para ir a esta instancia donde nos juntemos, donde podamos conversar, ¿ya? Para nosotros los catecismos no son ya, esto dice esto, y la Biblia dice esto, váyanse para la casa, vengan a la próxima clase y punto. Si esto llega tan solo hasta aquí y no baja en nuestros corazones y no se refleja en nuestras acciones, verdaderamente no sirve. No sirve. Así que nosotros no queremos tan solo que esto quede aquí, sino que usted igual pueda sentir, disfrutar, que pueda palpar la palabra misma. Al igual como a los que iban camino a Emaús, sus corazones ardían de la misma forma, ¿ya? Así que discúlpenme si fui muy rápido, se los vamos a enviar, ¿ya? Pero nos gustaría conocerlo, hablar más con ustedes, así que nos vamos a juntar en... Más que suficiente.